Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, ese es uno de los camiones que limpian el desastre que dejan en los senderos y jardines. Muchas gracias por darle play. Ahí va otro, mira, bien loco. Vamos a continuar con Trump. Hablábamos de las minorías latinas que siguen a Trump. ¿Trump tiene una minoría latina, así como una cochinadita de gente que lo apoya en lo latino? ¿O si es alguien que consideraremos un empoderado de los latinos? Bueno, es muy sencillo. No solo para Trump. De hecho, Biden ganó las anteriores elecciones gracias a que alguna de este gremio latino de que nos vamos a referir lo apoyó. Y eso desbalanceó los votos por los que no alcanzó lo suficiente Trump para ganar. Y esa es la famosa comunidad cubanoamericana de Miami, principalmente, pero que se han establecido generalmente en todo lo que es la Florida. Florida es uno de los famosos estados que cuando hay elecciones, generalmente el que gana Florida gana las elecciones. No sé si algunos recuerdan, y los que no recuerdan tendrían que ponerse a googlear. Vamos a googlear. Pero existió un candidato a la presidencia llamado Al Gore. Al Gore. Al que George Bush le ganó la segunda vez que fue presidente. Al Gore era, de hecho, sería muy famoso ahorita, porque Al Gore fue el que inició esto del cambio climático. Salió en Los Simpson, acuérdense. Exactamente. Entonces, él perdió porque en ese momento el propio Al Gore consideró un fraude electoral. Y de este fraude principalmente se mencionaron algunos distritos de la Florida. Porque la Florida significa que si tú ganas la Florida, prácticamente ganas la presidencia. Pues resulta que los cubanoamericanos, o sea, los cubanos que huyeron del régimen de Castro, en su mayoría, apoyan a Trump, porque le hicieron por eso ganar la primera candidatura, le hicieron perder la segunda como castigo y le volvieron a hacer ganar esta segunda, digamos así, la segunda candidatura que ganó la presidencia. ¿Por qué digo yo que es el gremio o la organización de latinos más poderosa de Estados Unidos? Porque es la única que está organizada para exigirle al gobierno de Estados Unidos que haga algo en favor de sus intereses. Porque, todo el mundo puede y sabe, si se mete a internet, que están estos canales mayameros, que les llaman, de Miami, personajes de diferentes partes de Latinoamérica que se han ido a recibir a Miami para ser acogidos por los famosos cubanoamericanos y que generalmente hablan en contra de Castro. Si el tema es, por ejemplo, México, hablan de Castro. Okay. Si el tema es Argentina, hablan de Castro, pero anti-Castro. Son los famosos anticastristas. Pero, por ejemplo, cuando tú vas al gremio mexicano, allá en Estados Unidos, Los Ángeles, en Texas, en Chicago, no se meten en la política, no le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que derroque a Cuba o que derroque al gobierno mexicano. Okay, sí. O sea, ni antes ni ahorita, pero los cubanos de Miami sí son tan fuertes en la política de Estados Unidos y tan influyentes que inclusive lo del bloqueo tiene que ver con ellos. Muy bien. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa el bloqueo. Entonces, ¿los gringos no son los que promueven el bloqueo, así como tal los blancos? No, son exactamente. Y a cambio ¿quién lo diría? Del voto en un estado que si tú ganas el estado, claro, ganas la presidencia de Estados Unidos. Oh my God. Prácticamente los cubanos de Miami, que son latinos, hablan en español. Ya. Esa es la minoría que tanto desprecian muchos. Donde, por cierto, graba el tipejo ese de Loret de Mola. Ah, sí, Loret vive ahí, Brosito también. Ahí graban en Miami y ahí dicen que los latinos odian a Trump. Pues exactamente lo aman. ¿Por qué? Porque a diferencia de Obama, que hasta iba a quitar el bloqueo, Trump lo ha seguido manteniendo. ¿Obama iba a quitar el bloqueo de Cuba o solamente lo dijo para alocarnos mucho? Sí, lo iba a quitar, de hecho ya lo estaba quitando. Lo que pasa es que a Obama ya no le interesaba el voto cubano. ¿Por qué? Porque hay otros estados que si te los ganas ya no necesitas el voto de Florida. Y por ejemplo, ¿cuáles son esos estados que, bueno, porque por lo que decimos ahorita pudiéramos pensar que solo con Florida ganas, pero entonces ¿hay un plan B? Sí, o sea, el famoso plan B es cuando logras quitar algo del voto latino y consigues Pensilvania, consigues Michigan, Pensilvania y consigues Nueva Jersey y otros lugares en donde, por cierto, siempre se acusa a la mafia italiana de intervenir también
en su mayoría del lado demócrata. Y eso sería como para otro video. Vale, nos vamos. 3,810 suscriptores. Gracias, 2 millones de vistas. Gracias, YouTube. Bye.